Los conocimientos previos necesarios para este video son la estructura interna del átomo, átomo y molécula, tabla periódica, isótopos y número atómico y masa atómica y molecular, es decir, toda la primera parte de esta guía del mol. En este video lo que vamos a tratar es la introducción al concepto de mol, lo que es la masa y el peso molar y el número de Avogadro. Bueno, empecemos a imaginar ciertas cantidades de monedas. Por ejemplo, podemos tener una moneda, un par de monedas o dos monedas, son dos formas distintas de llamar lo mismo, una docena de monedas o 12 monedas, una centena de monedas, o lo que es lo mismo decir 10 a la 2 monedas o 100 monedas. Digamos, yo le puedo llamar a un mismo número de diferentes formas. Puedo llamarlo 10 a la 2, que es lo mismo que 100, o una centena. Puedo ir un poco más allá y hablar de 10 a la 3 monedas, o lo que son 1000 monedas. Y puedo poner muchas, pero muchas monedas más, y llegar a ese número que no voy a pronunciar de monedas. En realidad las que están en pantalla son muchísimas menos de las que son en ese número. Usemos un poquito los conocimientos de notación exponencial y digamos que en realidad ese número es 6,02214076 por 10 a la 23 monedas, es decir, un 6 seguido de 23 ceros. Y yo a ese número le voy a llamar un mol. Así como a 12 yo le llamo una docena, así como a 100 yo le llamo una centena, a ese número yo le llamo un mol. Ese número tiene una gran importancia desde el punto de vista químico que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero es algo fundamental que tiene que quedar claro, es que es un número. Un mol de monedas son 6,022, etcétera, etcétera, por 10 a la 23 monedas. Un mol de lapiceras son 6,022 lapiceras. Cualquier cosa. ¿Sí? Un mol de algo es 6,022 por 10 a la 23 algo. Sea lo que sea. Yo puedo hablar de una docena de televisores. Yo puedo hablar de una docena de termos. No es lo habitual, pero está bien decir eso. ¿Vamos? Para que nos demos una idea de qué representa este número, pensemos un mol de segundos, es decir, 6,022 por 10 a la 23 segundos. Ese número es 1,91 por 10 a la 16 años, es decir, mucho más que la edad del universo. Un mol de segundos son 10 a la 16 años, cuando la edad del universo es 10 a la 9 años. Un mol de granos de arroz son 3,9 por 10 a la 19 kilogramos. No es la masa de la Tierra, es menos, pero sería bastante apreciable. Un mol de centímetros es 6,3 veces el diámetro de la Vía Láctea. Una distancia enorme. ¿Para qué estoy mostrando esto? Para que nos demos una idea que el mol es una cantidad enorme. ¿Puedo hablar de un mol de átomos de oxígeno? Sí, perfectamente. Van a ser 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, igual que cualquier otra cosa. Y ahora viene la utilidad del mol desde el punto de vista químico. Ustedes ya vieron que en la tabla periódica la buscamos, tenemos el oxígeno y encontramos eso. Y un mol de átomos de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Ese 16 gramos que está en la tabla periódica. Ustedes hasta ahora sabían que un átomo de oxígeno tenía una masa de 16 UMAS. Bueno, yo ahora digo que un mol de átomos de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Con el hidrógeno vemos qué pasa. Vuelta, un mol de átomos de hidrógeno son 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Buscamos en la tabla periódica
y vamos a ver que un mol de átomos de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. ¿Qué pasa si yo tengo un mol de moléculas de agua? Por supuesto, son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O puedo decir que son 18 gramos. ¿Por qué 18? Porque son 16 gramos del átomo de oxígeno y 2 veces 1 gramo por cada átomo de hidrógeno. Ahora, también puedo decir que ese mol de moléculas de agua está compuesta por 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno, es decir, 2 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Todo esto, los 16 gramos que es un mol de átomos de oxígeno, el gramo, que es el mol de átomos de hidrógeno, y 18 gramos, que es el mol de moléculas de agua, es lo que se llama la masa molar, que también la vamos a escuchar como el peso molar. Es la masa expresada en gramos de un mol de sustancia. La sustancia oxígeno tiene un peso molar de 16 gramos por mol. Toda esa información se saca de la tabla periódica. Este número de Avogadro fue puesto en honor a Amedeo Avogadro, que si bien él no llegó a ese número, hizo todos los cálculos estudiando cantidades de sustancias para poder llegar a esa conclusión. Y la conclusión es, un mol se define como la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,022140076 por 10 a la 23 unidades elementales, que es lo que habíamos visto. En un mol de moléculas de agua hay exactamente 6,022, etcétera, moléculas de agua. Bien, empecemos a ver algunos ejemplos de esto. Tomemos una molécula de dióxido de carbono. Ahí podemos ver, está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. 3 átomos totales. Ahora, ¿cuántos protones hay en esa molécula? 22 protones. ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo veo en la tabla periódica que cada carbono tiene 6 protones, tiene un número atómico de 6, por lo tanto son 6 protones, y cada oxígeno tiene un número atómico de 8, por lo tanto son 8 protones. 6 más 2 veces 8 da 22 protones. ¿Qué otra cosa puedo decir del dióxido de carbono? Puedo decir que tiene una masa molecular de una molécula de 44 UMAS. ¿Por qué? Porque la masa atómica del carbono son 12 UMAS, la masa atómica del oxígeno son 16 UMAS, tengo 2 átomos de oxígeno, sumado me da 44 UMAS, no gramos, UMAS, porque es una molécula. Ahora, yo podría calcular cuánto es la masa de una molécula de dióxido de carbono expresada en gramos. Sí, ahí tengo la equivalencia. Una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Puedo hacer una regla de 3 y puedo calcularlo. Prestemos atención un segundo a este número. 7,3 por 10 a la menos 23 gramos. Es una cantidad diminuta. Y está bien, porque es la masa en gramos de una molécula. Y una molécula es algo increíblemente pequeño. No podría ser un número grande. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si tenemos un mol de moléculas de dióxido de carbono? Hacemos exactamente el mismo análisis. Vamos a tener, por supuesto, un mol de átomos de carbono, 2 moles de átomos de oxígeno y 3 moles de átomos totales. Es decir, tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, 2 veces 6,022 por 10 a la 23 moles de átomos de oxígeno y 3 veces 6,022 por 10 a la 23 moles de átomos totales. Sigamos calculando. Voy a tener
22 moles de protones, no 22 protones como tenía cuando tenía una molécula de dióxido de carbono. Acá tengo 22 moles de protones. ¿Y cuál es la masa de ese mol? Bueno, serán 44 gramos. La masa de un mol. Cuando uno habla de la masa de un mol, es una masa grande. Uno la expresa normalmente en gramos y no es, como vimos recién, 10 a la menos 23 gramos. No, es una masa de 44 gramos. ¿Cómo lo calculamos? Con los datos de la tabla periódica. Cada átomo de carbono aporta 12 gramos, cada átomo de oxígeno aporta 16, dos veces, 44 gramos. ¿Se acuerdan de la anterior? Una molécula de dióxido de carbono tenía una masa de 10 a la menos 23 gramos. ¿Y cuál es la masa en UMAS de un mol de dióxido de carbono? Usando la misma equivalencia, podemos decir que es 2,65 por 10 a la 25 UMAS. Y está bien. Las UMAS están pensadas para expresar masas de átomos, de moléculas, de cosas muy pequeñas. Si yo tomo un mol de esas cosas muy pequeñas, voy a tener una cantidad de UMAS muy grande. Vamos a ver ahora una comparación de diversas magnitudes entre una molécula y un mol de moléculas de dióxido de carbono. Bueno, obviamente, una molécula en un caso, 6,022 por 10 a la 23 moléculas, es decir, un mol en otro caso. La masa en gramos de un mol son 44,0. La masa en UMAS de una molécula son 44,0 UMAS. Ahora, la masa en gramos de una molécula de dióxido de carbono es un número muy pequeño, 7,31 por 10 a la menos 23 gramos. Uno habitualmente no expresa la masa de una molécula en gramos. Asimismo, la masa expresada en UMAS de un mol de moléculas de dióxido de carbono es un número enorme, 2,65 por 10 a la 25 UMAS. Nuevamente, uno no expresa habitualmente la masa de un mol en UMAS. Y ahora una aclaración fundamental. La masa de una molécula de dióxido de carbono es 44 UMAS, no 44 gramos. Eso es un error muy frecuente, muy frecuente. Piensen, una molécula es muy pequeña. Jamás una molécula que es tan chiquitita puede llegar a tener una masa de 44 gramos. Hacemos el mismo ejemplo, pero con el agua. Una molécula de agua y un mol de moléculas de agua. Tenemos las cantidades y volvemos a ver lo mismo. La masa de una molécula de agua es un número muy pequeño si la expresamos en gramos. La masa de un mol de moléculas es un número muy grande si lo expresamos en UMAS. Lo voy a volver a decir. Una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS y no de 18 gramos. Con esto concluimos el video. El concepto de mol es algo fundamental en la vida de todo químico. Lo van a usar muchísimas veces a lo largo de su carrera, ¿sí? Piensen en el mol como un número muy grande y tengan presente esto que todavía lo dejé a propósito en la pantalla. Nunca digan que una molécula tiene una masa grande expresada en gramos. Tiene una masa expresada en UMAS y es pequeña. 18 UMAS y no 18 gramos.